Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero como siempre muy bien. Bienvenidos a este Facebook Live de Fabián Rodríguez a través de nuestras redes sociales. También los que llegan a YouTube, bienvenidos. Los invitamos como siempre a suscribirse y activen esas campanas de notificación para que sigan recibiendo toda la información, sean notificados, entren a nuestros envíos, puedan escuchar de primera mano toda la información que les tenemos para contar. Pues bien, deseándoles nuevamente muchas bendiciones, esperando que haya sido una jornada fantástica en este 5 de octubre. Les quiero contar y quiero que por favor le presten mucha atención porque les vamos a hacer escuchar la entrevista que concedió hoy la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, que es la nueva directora de Prosperidad Social de todo el país. Y bueno, a través de Cable Noticias estuvo dando información muy importante sobre todos los programas sociales. Entonces quiero que le presten mucha atención, que compartan esta transmisión también en los grupos, en los estados. Los que llegan, escuchemos, ya que no vamos a compartir el video, sino más bien vamos a escuchar qué es lo que dice nuestra directora de Prosperidad Social. Entonces a todos bienvenidos, pues síganse conectando. Vamos a escuchar todo lo que habla de Familias en Acción, bueno, de los diferentes programas sociales, lo que se viene con el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que se tiene pensado, qué es lo más urgente que se está pensando, qué programas pues ya descontinuarían. Ustedes ya saben que uno de los programas es Ingreso Solidario, que es el que más pues la gente ha preguntado, bueno, ¿continúa o no? Y ese sabemos que ya no estaría continuando para el año que viene. De todas maneras, los invito a escuchar muy bien la información. Por favor, vamos entonces a escuchar todo lo que nos va a contar la doctora Cielo Rusinque, que es la directora de Prosperidad Social. Compártanlo, compártanlo, ya estaremos analizando también toda la información que nos brinda. Bueno, Prosperidad Social es la entidad del Estado encargada del diseño, la coordinación y la implementación de las políticas públicas encaminadas a la superación de la pobreza y a lograr la equidad en Colombia. Bueno, a ver, lo que podemos decir de Prosperidad Social es una entidad que tiene más del 80% de funcionarios en carrera, con una misionalidad muy bonita, que estamos analizando, digamos, estamos pensando ya desde la perspectiva del nuevo gobierno, cómo se va a encaminar esa misionalidad para cumplir los objetivos que le han sido trazados desde su origen y que pues de alguna manera pues claramente vemos que los objetivos no se han logrado. Digamos, enfrentamos grandes desafíos precisamente en materia de pobreza, de inequidad. Es una entidad que dentro de sus misionalidades básicamente, digamos, todo lo que concierne las ayudas a los sectores más vulnerables o, sí, digamos, el acompañamiento, se ha centrado mucho en el sistema de transferencias, un sistema que está disperso por sectores poblacionales de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, pues los más conocidos, que los colombianos están muy familiarizados, está Familias en Acción, Jóvenes en Acción, recientemente lo del IVA, Ingreso Solidario, que fue una transferencia que digamos, se concibió para hacer frente a la emergencia, a la pandemia, que tenía una vigencia predeterminada que va hasta el 31 de diciembre. Y pues es una entidad que abarca muchas funciones o misiones que en últimas, digamos, que podrían ejercerse o garantizarse desde los ministerios. Por ejemplo, hay allá actividades de infraestructura, de mejoramiento de vivienda, que lo podría, digamos, llevar a cabo el Ministerio de Vivienda, infraestructura, por ejemplo, transportes. Ahí tenemos la posibilidad, por ejemplo, de adelantar proyectos de placa huella, en fin. Y de hecho, pues una de las apuestas del presidente es que esta entidad de alguna manera se reestructure, se reforme un poco y que tienda al fortalecimiento de los ministerios, y que su misionalidad también como que la vuelva a pensar, la estamos volviendo a analizar, a concebir, para diseñar unas políticas públicas, digamos, más encaminadas a la superación de los desafíos que allí enfrentamos, de las tareas, pero no desde una visión asistencialista, sino de verdad de una apuesta y un acompañamiento integral que permita a las personas salir de las condiciones de precariedad que las llevan a recibir este tipo de beneficios o de acompañamientos. Pues digamos, los que ya existen y los que no, pues aparte del ingreso solidario, que como lo decía fue una transferencia que fue pensada para el marco de la pandemia con un presupuesto predeterminado que vence el 31 de diciembre. Los otros en principio se mantienen porque claramente no es de un día para otro que podemos volver a conseguir un sistema viable en materia de, digamos, como de transferencias o de acompañamiento para los sectores más vulnerables de la sociedad.
Sin embargo, pues hay unas, digamos, la realidad de Colombia en este momento pues nos enfrenta al problema que estamos viviendo en torno al hambre, por ejemplo, que eso no espera, es como cuando hablamos de hambre estamos hablando del grado extremo de precariedad y de vulnerabilidad, y para eso pues estamos pensando en que necesariamente hay que idear un plan de choque para llegar a esas familias que están padeciendo pues esta situación de extrema precariedad. Pues digamos que sabemos que es inadmisible que sigan después de tantos años, digamos, de implementación de programas, después de que ha habido intervenciones, por ejemplo, por parte de la Corte Constitucional declarando el estado de cosas inconstitucional hace más de 7 años, por ejemplo, en el caso de La Guajira, y que siguen muriendo niños de hambre. Al contrario, la situación tiende a precarizarse cada vez más para mayores sectores de la población. Entonces, pues la idea precisamente es, estamos en ese rediseño, en esa articulación, diferentes entidades que nos hemos puesto a la tarea de idear ese plan de choque que necesariamente pues busca generar un impacto para pues, esos sectores que se están viendo tan afectados en el contexto además post-pandemia, pues todas las consecuencias económicas que existieron allí y pues sectores que precisamente no reciben ningún tipo de beneficios. Entonces eso por un lado, entonces la apuesta a hambre cero es el principal desafío. Por otra. Muy bien, mire, ahí estamos escuchando ya el nuevo programa que se estaría dando, que es Hambre Cero, ¿sí? Entonces estamos en este momento escuchando en vivo la entrevista que acabó de dar a Cable Noticias, la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusín, que sigamos escuchando. Es muy importante la información que nos está brindando. Tanto en los programas que vienen, nos dice, importantísimo es que programas que ya vienen y que históricamente, por ejemplo, llevan más de 20 años como Familias en Acción, estos programas normalmente pues van a continuar, y el único que no continuaría y que se termina el 31 de diciembre, reitera, es Ingreso Solidario. Los demás programas continuarían. Entonces, muchos que nos están preguntando acerca de evolución del IVA, pues entonces estaría continuando este programa. No sabemos pues cómo será el manejo para el 2023. De todas maneras, estén muy atentos escuchando. En este momento está hablando acerca de ese programa que se llama Contra el Hambre. Parte otro proyecto de los que ha mencionado el presidente Gustavo Petro en los últimos días, digamos, es esta apuesta de Jóvenes en Paz, un programa que se había ideado y que se había puesto en marcha en la Bogotá Humana, que en ese momento abarcaba 10.000 jóvenes y que ahora pretende pues darle una trascendencia a nivel nacional, abarcar un total de unos 100.000 jóvenes, y esto que busca llegar a aquellos jóvenes que por su situación de extrema vulnerabilidad son fácilmente instrumentalizables por grupos al margen de la ley y que pueden decaer en condiciones, digamos, sí, que pueden ser utilizados, digamos, o caer en la delincuencia precisamente por absoluto estado de precariedad. Entonces se está pensando, por ejemplo, ese programa, pero todo eso es una apuesta integral. No queremos limitarnos a ser dependiente al beneficiario de un beneficio, digamos, sin darle una puerta de salida. Digamos que esas ayudas que vengan de parte del Estado tienen que pensarse para dignificar al beneficiario, no para volverlo un esclavo de esa ayuda, y para permitirle y darle instrumentos y opciones que desde una visión interinstitucional, digamos, cuando son diferentes las entidades que entran a ser parte de un programa integral, llámese SENA, bueno, los diferentes ministerios. Entonces se le da una oferta a la persona que recibe el beneficio para que una vez supere ese grado de precariedad pueda salirse al mercado laboral, a formarse, digamos, a vivir una vida digna de acuerdo a lo que escoja, pero darle los instrumentos para que puedas comprarte los subsidios, tal como se tenía pensado el sistema. Pues existen algunos hace casi 20 años y pues precisamente aquí no estamos hablando en algo de las cuestiones que más nos impactan cuando me preguntabas de cómo se reciben entidades que uno mira, esa misionalidad de ese cuánto tiempo existe, ese tipo de transferencias o de políticas públicas adelantadas, hace cuántos años se han puesto en marcha, y el efecto o la medición, indicadores que nos digan cuántas personas han logrado gracias a ese tipo de beneficios salir o superar ese estado de vulnerabilidad, pues no hay digamos un balance óptimo, y pues la idea es apostarle a la eficacia, a la racionalidad de los recursos. Sabemos que estamos en medio de una crisis, pero precisamente el desafío es mayor porque cualquier recurso que se invierta tiene que llegar a los sectores más desfavorecidos que lo necesitan, y tiene que traducirse en una política eficaz que sea medible en términos de su
superación de la pobreza. Eso precisamente parte de los prejuicios que muchas veces se tienen como de los sectores poblacionales que reciben este tipo de beneficios, que no necesariamente es porque no les guste trabajar o sencillamente no tienen instrumentos y no tienen los mínimos viables, digamos, para poder tener una vida digna o, digamos, como acorde a lo que uno esperaría en una democracia. Yo creo que hay algo que es importante, es que muchas de esas políticas públicas, esas transferencias condicionadas, no condicionadas que se han dispuesto, son simbólicas. En el caso, por ejemplo, del adulto mayor, yo creo que nadie puede pensar que hay una persona que pueda sobrevivir con 80.000 pesos mensuales. Claramente se trata de un recurso que es simbólico y que no puede traducirse en alguna manera. ¿Cómo puede uno pretender que eso va a favorecer? Exacto. Ni siquiera es un pañito de agua tibia, ni siquiera, ni una curita. Entonces, por ejemplo, en el caso de adulto mayor, el presidente él apunta a un ideal en el que un adulto mayor, o sea, ojalá se lograra una renta básica universal para digamos, para todos los sectores que están en condición de precariedad. Pero en el caso de los adultos mayores, él decía un ingreso de 500.000 pesos. Es un ingreso ya más razonable en el sentido del costo de la vida y con el que pues claramente ya sería algo más racional en el sentido de que sirva para algo, para como medio de subsistencia temporal o de asistencia para tener los mínimos que debe garantizar el Estado, digamos, los mínimos de supervivencia. Otro tipo de ingresos, digamos, es eso, es estudiar y todo eso es lo que estamos analizando. Uno de los problemas que enfrentamos, por ejemplo, es de la focalización, que también tiene pues digamos, un sistema que también tiene parte de perversidad en el sentido que se discrimina a los grupos poblacionales o las personas a las que se les debe dar el ingreso, pero no necesariamente en la práctica se logra que el beneficio lo obtengan aquellos que más lo necesitan y se excluye de una manera casi que arbitraria a muchas personas que claramente se encuentran también en condición de vulnerabilidad. Entonces acá precisamente eso hace parte como del modelo neoliberal, esa focalización. Casi que aquí al contrario, desde el punto de vista del progresismo le apostaríamos más a sistemas universales, digamos, o sea, como que no haga ese tipo de discriminación o que en todo caso, producto de esa necesaria focalización ante los límites que tenemos de recursos, pues nunca se excluyan a sectores que claramente necesitan algún tipo de apoyo institucional. Que hoy es una realidad que Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, uno de los países más inequitativos del mundo, y estamos hablando de que en este momento hay más de 7 millones de colombianos en pobreza extrema. Si miramos a nivel de hogares, las cifras las tengo, no quiero equivocarme, digamos, pero son aproximadamente 4 millones de colombianos que están en condición de pobreza, de pobreza extrema, que son como 3 millones de hogares, pobreza simple, 4 millones de hogares, y lo que eso nos arrojaría si contamos por individuos, y en condición de vulnerabilidad estamos hablando que hay más de 1.300.000 hogares en Colombia. Y si eso lo traducimos en personas, pues estamos hablando de un número muy alarmante de lo que es la pobreza. Y cuando hablamos de condiciones de vulnerabilidad, son personas que están en el límite de la supervivencia, pero que fácilmente con alguna eventualidad de la vida caen en pobreza o en pobreza extrema. Entonces yo creo que ya a partir de esas cifras, pues yo no creo que no lo tiene que decir la FAO ni el Plan Nacional de Alimentos ni nada. Claramente estamos viendo una situación de extrema precariedad, el hambre la estamos viendo en las calles, sabemos que con la pandemia se agravó y se precarizó más digamos como los niveles de los hogares colombianos, que cada vez eran menos los que podían comer 3 comidas al día o una comida al día, y pues sencillamente la realidad está allí, o sea, nos golpea la cara y no nos tiene que decir ningún organismo internacional, hay que hacerle frente y pues claramente es urgente. Claramente, desde la conciencia primero, que los problemas que aquejan al día de Colombia y que se agravan, por ejemplo, con la inflación, con la crisis económica, con el tiempo post-pandemia, obedecen digamos, son problemáticas estructurales que no se solucionan como con pañitos de agua tibia, que aquí hay cuestiones de fondo, incluso implica una reforma cultural también de educación, de cómo concebimos también como el país que tenemos, los beneficios que tenemos, los privilegios que tenemos, cómo vamos a lidiar con esa inequidad que ya no es sostenible, que además se traduce en otros factores que no hacen viable la vida tampoco para aquellos que no están en ese grado de precariedad. Entonces, en esa medida hay una clara conciencia, por ejemplo, de parte del gobierno nacional, de que los esfuerzos no pueden ser fragmentados entre ministerios o, por ejemplo, los esfuerzos que haga el Departamento de Prosperidad Social no servirían para nada si no está articulado con las diferentes entidades del Estado. Para poner un ejemplo, acá no podemos focalizar de buena manera o no podemos adaptar bien las políticas públicas si no tenemos la información que tiene el DANE, que tiene el DNP, que tiene, digamos que la idea es que tiene que haber una coordinación, una armonización, un entendimiento de la institucionalidad para precisamente lidiar con todos vayan para la misma parte y sobre todo estamos hablando entonces de la crisis con los alimentos, el problema de la inflación.
una clara, visión de que no pueden ser los sectores más vulnerables los que sean los más afectados en esas condiciones. El plan de choque está encaminado a ellos y pues no les podemos pedir esfuerzos a quienes no lo tienen. En cuanto a los alimentos, por ejemplo, la cuestión del hambre, nosotros estamos enfocados eso dentro de una lógica de la seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, y eso que implica, por ejemplo, la conciencia de que tenemos que fortalecer el campesinado, los sectores campesinos, la economía rural, los mercados populares, evitar la terciarización, porque no se puede que además en un contexto de crisis, entonces hay quienes hacen negocio, pero entonces vamos allá a los mercados, entonces a ver cómo nos vamos a aprovechar de esa, cómo vamos a hacer un negocio de esa condición de crisis, cómo vamos a negociar con el hambre. Entonces, y a eso estamos enfocados, a cómo minimizamos los gastos y maximizamos los beneficios, es decir, en el sentido de que los intermediación, todo lo que implique acá los que se tienen que ver beneficiados, digamos, o fortalecidos de esta crisis que estamos viviendo es precisamente los sectores populares de la economía popular, los sectores campesinos, tratar de trazar, y en eso estamos una red precisamente que nos permita garantizar seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Nos tocó en el peor momento en medio de una crisis, pero yo creo que las crisis también pueden ser un momento que nos permita dar una respuesta que, como nosotros la estamos pensando, la idea es de pronto que ser un ejemplo incluso para la región. Suele suceder que los organismos internacionales, con las reuniones que hemos seguido teniendo con el Banco Interamericano, con la misma FAO, con el Plan Nacional de Alimentos, entonces le hablan a uno las experiencias en otros países, de la experiencia que ya han probado. No, Colombia yo creo que no se compara con el tema del narcotráfico, de la corrupción, de la violencia, el conflicto que vimos. Es un laboratorio que es muy grave, es muy crítico, pero a la vez puede ser incluso acá inspiración para la región en cuanto a la solución y cómo vamos a enfrentar los problemas. Acá hay una clara conciencia además del desafío del cambio climático, de cómo vamos a hallar las políticas públicas de una manera sostenible. Algo que marca una diferencia ya fundamental en estos primeros meses de gobierno. Es un gobierno que le está apostando al diseño de sus políticas públicas a partir de la realidad de los territorios, que no se está pensando idear desde oficinas del centro de Bogotá la política de cómo se van a decirle a la gente, decirle a las señoras del Chocó, esto es lo que ustedes necesitan y defiéndase con esto, o no sé, a la Mojana, en fin, a la Guajira. Estamos viendo al territorio, se está por primera vez consiguiendo un plan nacional de desarrollo basado en lo que se ha denominado los diálogos regionales vinculantes. ¿Y eso en qué se traduce? Participación ciudadana y conocer y escuchar de la gente cuáles son las necesidades de su territorio y así encaminar el programa de gobierno, aterrizarlo, pero de acuerdo a esa realidad. Un plan que se crea de abajo hacia arriba y no al contrario como tradicionalmente se ha hecho. ¿Y eso en qué va a redundar? Y uno aspiraría que así sea, por sentido común, en la eficacia de las políticas públicas. Entonces los esfuerzos se van a concentrar allí donde de eso va a salir un acuerdo de la ciudadanía misma con el gobierno en a dónde vamos a concentrar nuestros esfuerzos. Y eso ya habla de una nueva forma de ejercer el poder, de orientar la política pública, y yo creo que pues es esperanzador. En medio de la crisis hay esperanza. Pues a ver, los diálogos regionales no me quiero aventurar, eso está previsto más o menos para 2 meses, o sea, la idea es que eso todo, ya hay un proceso, una metodología, digamos, que se tiene que consolidar, que se tiene que aterrizar, y pues la idea, digamos, ya son los términos legales yo imagino que ya a comienzos del año entrante tiene que estar listo para poder irlos, y exacto, el trámite que ya corresponda, pero al menos de esta apuesta a los diálogos regionales, que son 50, hasta donde recuerdo está previsto como para los próximos 2 meses, y en esa la convocatoria, tal como lo decías ahorita, es abierta, esperamos que sean muy concurridos, es una oportunidad de que la ciudadanía se haga escuchar y que podamos apuntarle a lo prioritario a nivel. Muy bien, pues ahí escuchamos la entrevista completa, son aproximadamente 15 minutos donde nos habla la directora de Prosperidad Social. Culmina también con los 50 diálogos regionales que está llevando en este momento el presidente Gustavo Petro, y en pantalla miramos, por ejemplo, que este sábado 15 de octubre pues van a ver los diálogos regionales en el Valle del Cauca. Entonces ahí está ya la convocatoria. Está hablando sobre este proceso de consulta, de mirar en las regiones cuáles son las necesidades directas y no desde Bogotá estar diciendo, esto es lo que ustedes necesitan, entonces envíele esto para allá, sino que simplemente pues estarán en las regiones. 50 diálogos regionales, somos 32 departamentos en Colombia, digamos que 32, 33, y están haciendo 50 diálogos regionales. Significa pues que en 2 meses aproximadamente el presidente y todo el nuevo ministerio, los ministerios pues estarán en las regiones mirando cuáles son las principales necesidades que tiene el país. Y en el tema de los programas sociales, pues nos acaba de dar mucha información, bastante diría yo, sobre el tema de la continuación de la mayoría de los programas que no se pueden acabar o transformar así por así. Más bien, el más claro programa que no continúa, ya sabemos que es Ingreso Solidario.
¿Listo? Entonces, bueno, importante información. Espero que les haya quedado súper claro. Tranquilidad. Devolución del IVA es de los programas que también me estaban preguntando, Fabián, qué va a pasar con este programa. Pues estos programas tendrían garantizado para el 2023 los recursos. Entonces, vamos a ver cómo les pareció, escuchar comentarios. Muchos nos preguntan acerca de los pagos de devolución del IVA, que es el programa pues, pendiente que en este momento estamos tendiendo. Seguimos atentos, en cualquier momento nos estarán confirmando la información. Hoy pues arrancó los pagos del programa Colombia Mayor, que hace 2 meses fue muy similar la fecha con devolución del IVA. Esperamos pues muy próximamente que tengamos, ojalá entre mañana y el día viernes tengamos ya esa fecha confirmada de los pagos de este programa. ¿Listo? Vamos a ver algunas preguntas que tengamos por allá, por acá. Ya a alta hora de la noche, ¿cierto? Perfecto, miren lo que estaba diciendo la doctora Susana, me confundo, la doctora Cielo Rusinque, que es la directora de Prosperidad Social actualmente, nos está hablando acerca de lo siguiente, nos dice cómo es posible que algunos programas pues estén focalizando o se tengan focalizados familias que de pronto pues no se merecieran estar recibiendo esas ayudas y hay otros hogares que se les ve la pobreza y la necesidad y se los esté discriminando por los grupos. Entonces me imagino yo que estarán hablando también del tema del SISBEN 4, ¿cierto? De todas maneras, pues todo ese trabajo que viene haciendo la directora nueva de Prosperidad Social con su equipo de trabajo y el tema de los programas sociales con el nuevo gobierno, pues estará anunciando cuáles serán, cómo se estará trabajando el tema, por ejemplo, de ese nuevo programa que se llama Ley contra el Hambre o Hambre Cero, que es como lo están llamando ahora. ¿Listo? Sí, de acuerdo. Hay muchas preguntas que nos dicen, bueno, yo estoy en pobreza extrema, yo tengo necesidad y no estoy en esos programas. De todas maneras, el enfoque que le van a dar es muy bueno, me parece a mí particularmente. Hay personas que sí dicen, bueno, uno se da cuenta también, hogares que merecen no tener esa clasificación tan alta. Son casos en los cuales uno mira, pero bueno, ¿por qué tienen esa clasificación tan alta? Entonces dice esto que esto es discriminatorio también. De todas maneras estarán trabajando muy fuertemente sobre ese tema. Mucha información que nos dio el día de hoy, muy importante. Seguimos atentos a todo el proceso y los cambios que se pueda generar con estos programas sociales que nos habló. Bueno, nos habló también del bono pensional, de los adultos mayores también, ¿cierto? Que están pendientes y de todo lo que se anunció hace unos días atrás. Desde campaña el presidente pues estaba hablando acerca de los 500,000 pesos que es el bono pensional. Son más de 3 millones de hogares, actualmente son beneficiarios alrededor de 1.500.000 en todo el país, 1.600.000, 700.000 aproximadamente. Se habló también de Jóvenes en Paz, que es otro de los programas que se estaría pensando también. ¿Listo? Bueno, los dejamos aquí con esta información súper importante. Los invitamos, como siempre, a compartir, a hacer su análisis. Tenemos claro, pues, la invitación que se tiene con respecto a los diálogos regionales, pues, para saber cuáles son las principales problemáticas o necesidades que tienen las regiones. Un abrazo grande a todos. Gracias por seguirnos. Recuerden que estamos en YouTube para que nos sigan ahí, se suscriban, activen campanitas de notificación y sigan recibiendo toda la información de los programas sociales. Un abrazo grande a todos. Muchas bendiciones.